El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Hemos meditado toda la semana aspectos muy interesantes que nos han llevado a cuestionar varios aspectos de nuestra vida como cristianos. Y entre ellos, hablar de la unidad en Jesús, la pertenencia a Jesús, la pertenencia a Dios. Lo que meditamos el día de jueves fue acerca de cómo hay un conflicto muy interesante y yo les decía cómo a veces somos de mente cerrada, porque queremos hacer las cosas con un método que no es que sea malo, pero a veces no nos abrimos a que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, los judíos convertidos al cristianismo querían obligar a los paganos convertidos al cristianismo a retomar todo un proceso de maduración que tuvo el pueblo judío, y uno de ellos era la ley y la circuncisión. Y en base a eso, pues genera un conflicto, se recurre a los apóstoles y se toma una decisión. Hoy estamos oyendo esta decisión. Pero a mí me llama mucho la atención, y esto es donde quisiera hacer hincapié para que aprendamos. Obviamente, recuerden que la palabra de Dios no es para dorarnos la píldora, ni hablarnos bonito, ni tampoco para, con la prédica la gente se sienta a gusto y suelte más lana para el padrecito. No, no es así. La palabra de Dios es para cuestionarnos nuestra vida, para ponernos en jaque y darnos cuenta en qué estamos mal, seamos humildes y cambiemos. Este planteamiento se me hace muy interesante porque las decisiones que tomamos, ya hemos hablado de lo que es pertenecer a Dios. Decíamos, la pertenencia perfecta es la obediencia, o sea, el unir mi voluntad a la voluntad. ¿Qué es lo que quieres? Dime y yo obedezco, yo lo hago. Esa es la pertenencia perfecta en el amor, no en el sentimiento. El sentimiento es bonito, pero no es constante, no es maduro, no es un aspecto en el cual a veces nos dé la certeza. Pero en la obediencia, en la voluntad, en la entrega de mi voluntad, en esa pertenencia a Dios, pues es donde demuestro mi verdadero amor. Y Jesús lo dice: yo permanezco en el Padre y amo al Padre, y ustedes permanecen en mí y me aman a mí si guardan mis mandamientos. Bueno, esto lo hemos meditado durante toda la semana. Y hoy se nos presenta un elemento que es muy interesante. Por cómo hago para decidir las cosas, en función de qué. Habíamos hablado de que la pertenencia es en la voluntad, entrega de voluntad a la voluntad de Dios. ¿Dónde veo la voluntad de Dios? Obviamente en la palabra, obviamente en las enseñanzas, pero hay algo mucho más profundo que nos tiene que mover, y es el Espíritu Santo. Recuerden pasajes de mi Señor que nos habla precisamente cómo era guiado por el Espíritu Santo, incluso para experimentar situaciones de tentación. Cuando fue al desierto, fue guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces, es importante invocar, y aquí me podría meter en todo un tema hermosísimo de lo que es invocar. Tengo quién sabe cuántos programas tratando de terminar ese
parte de la lección divina, que es invocar al Espíritu Santo, y no lo podemos terminar, pero voy a hacer un pequeño resumen. Dice la carta que mandan ya los apóstoles y los presbíteros, dice: les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes transmitirán de viva voz el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. O sea, vean la autoridad para hablar de esta manera. O sea, cualquiera lo puede decir. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Lo dices con la mano en la cintura, pero vivirlo, hacerlo, no es nada fácil. Implica mucho. Bueno, ¿qué es que el Espíritu Santo sea el que me guíe? El Espíritu Santo es el que me va a permitir ser guiado en circunstancias, porque la Biblia no es un manual de instrucciones que te va a decir, bueno, si te golpean vas a hacer esto, o si te declaran que tienes SIDA vas a hacer lo otro, o si te dijeron que tienes cáncer, o sea, no funciona como un manual de cocina o un manual de reparación para tu aparato que se descompuso. No, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de lo más complejo que puede haber en todo el universo. Tu personalidad, tu manera de sentir, de ver, de percibir. Somos tan complejos que ni nosotros mismos nos entendemos. Pues mucho menos vamos a poder entender al otro. Pero aquí me llama mucho la atención el Espíritu Santo y nosotros. O sea, a quien tengo que poner por primer plano es que el Espíritu Santo me guíe. Ustedes me dicen, ¿cómo lo hago eso, Padre? Bueno, eso es un proceso como aprender a andar en bicicleta o aprender a nadar. Si no te metes a la alberca, si no te subes a una bicicleta, no vas a aprender. Y no quiere decir que no te vayas a caer, no quiere decir que no vaya a ser complicado y que a veces, pues sí, nos vamos a equivocar pensando que y nos da miedo. No tengas miedo. Se va a ir aprendiendo. Lo ideal es que tengas una dirección, que tengas una ayuda. ¿Sí? Para eso están los sacerdotes, supuestamente. O si no, bueno, una religiosa que te puede guiar, que te puede orientar. Pero, de todas maneras, es estar aprendiendo a caminar en las cosas de Dios. ¿Qué necesito? Lo primero sería, ¿qué necesito para poderlo lograr? Tenemos 6 cosas necesarias. Invocar al Espíritu Santo es dejarlo actuar, en nosotros. Porque a veces creemos que invocar al Espíritu Santo es, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Yo lo hice cuando estaba chiquito. Me dijo un amigo mío que había entrado en las cosas de Dios que yo pidiera Espíritu Santo. Pues yo lo hice, me encerré en el baño, pensando que iba a venir el Espíritu Santo y nunca llegó. Bueno, al menos no como yo pensé. Entonces, la invocación al Espíritu Santo es dejar que Él tome el control de mi vida y me lleve por caminos que a veces yo no quiero, pero sabiendo que es la voluntad de Dios. Fíjense lo dramático que se oye esto y lo difícil que suena. Sí, pero hay veces que lo has hecho y no te has dado cuenta. Ahora que yo veo mi vida para atrás, me doy cuenta que gran parte de esos momentos ha sido yo pensando que era yo, no, pero realmente en el fondo había sido Dios. Y lo puedo ver ahora, por ejemplo, en mi vocación. Yo nunca pensé ser sacerdote y miren lo que terminé. Pero es de alguna manera, yo creo que a pesar de ser tan mula, hubo un momento en donde me dejé guiar. Pero bueno, ¿cuáles serían? Primer elemento importante de la invocación al Espíritu Santo: fe, ¿sí? Y apertura. Fe y apertura al Espíritu. ¿Qué es la fe? No puedo dejarme guiar por el Espíritu si no tengo fe. La fe, primero que nada, es un don, es un regalo que he recibido de Dios. Pero como todo regalo lo tengo que abrir. Si no lo abro, pues, yo te puedo regalar una supercomputadora o un carro, pero nunca lo usas, nunca la aprendes. Pues, ¿de qué te sirve ese regalo? Y muchos pueden pasar toda su vida sin abrir su regalo. ¿Cómo se abre el regalo de la fe? Se abre a través de que Dios habla, su palabra, magisterio. Dios habla y yo escucho. Entonces, la fe viene de la escucha. Primero es un don que hemos recibido todos y que hemos recibido como un regalo en nuestro bautizo, que se ha confirmado en el sacramento de la confirmación. Pero, ya que oigo, que aprendo a escuchar, y esto pues debía haberlo aprendido de niño, pero no lo supe, tuve que aprenderlo de adulto, y de adulto es más difícil, pero no imposible, viene la otra parte de la fe, la obediencia. O sea, escucho y obedezco. Y aquí es donde, diría mi mamá, la puerca torció el rabo. Es una expresión para decir, pues no es tan fácil.
Entonces, es un elemento. Si quieres aprender a dejarte guiar por el Espíritu Santo, necesitamos fe. Y la fe es un don. Si quieren irse a una definición más así, pues Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Ves? La garantía es un papelito que está ahí guardadito, pero que tú no te llevas a los técnicos, ni te llevas los respuestos, ni te llevas nada, pero tú sabes que con ese papelito, cuando tú lleves tu aparato que se descompuso, te lo van a arreglar porque tiene garantía. Entonces, de alguna manera, es esa, según la definición de Hebreos 11:1, es la garantía de lo que no sé. ¿Qué es lo que no sé? La promesa de la vida eterna, de todo lo que el Señor vino a darnos. Ok, fe y apertura, o sea, dejarme guiar, y esto es lo más difícil. Segundo elemento, pureza de corazón. ¿Qué es la pureza de corazón? La pureza de corazón yo lo comparo con el agua pura. El agua pura, para que sea pura, tiene que ser nada más H2O, que es la fórmula química del agua. Si le pongo tantita sal, ya no es pura. Si tiene una bacteria, ya no es pura. Si le pongo colorante, ya no es pura. Si le pongo electrolitos, ya no es pura. O sea, el agua pura es H2O, nada más. ¿Cuál es la pureza del corazón? Bueno, ¿qué es mi corazón? O sea, mi voluntad. ¿Qué es? ¿Para qué está aquí? Entonces, la pureza de corazón es procurar y desear solamente aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. Ahí es cuando el hombre empieza su verdadera pureza. Obviamente en este mundo van llenándonos muchas cosas que no son de Dios, que no nos ayudan. No es que sean malas, no todo es malo, pero nosotros las hacemos malas cuando las ponemos en primer plano que Dios. Trabajo, dinero, placer, familia, tantas cosas que son parte de nuestra vida. No se trata de hacernos anacoretas y renunciar y ponerte encerrado, no, pero saber usar, saber vivir sin necesidad de mezclar o de depender y hacerlo prioritario. Entonces, la pureza de corazón es procurar y desear solamente aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. ¿Qué necesito para tener un corazón puro? 3 cosas. Primero, confesión. La confesión es el acto más hermoso de purificación, donde nos damos cuenta que hemos adquirido cosas que no son de Dios y que hemos dañado, nos hemos dañado y hemos dañado a otros. No puedo reparar el daño, pero Dios puede purificarme. Por eso, sacramento de la confesión, mínimo una vez al mes, o antes si hay pecado mortal, Segundo, sanación interior. Aprender a perdonar, a pedir perdón y aprender a perdonarse. Yo siempre les digo a la gente, ¿se bañan todos los días? Sí. ¿Se lavan la boca? Sí. ¿Se cambian la ropa? Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque me ensucio. Si somos tan cuidadosos de limpiar nuestro cuerpo, ¿por qué no somos tan cuidadosos de limpiar nuestro corazón? Imagínense todas las cosas que vamos cargando de resentimientos, miedos, traumas, enojos, si es que me dijo, porque me dijo, y cuando me lo dijo, y cómo lo dijo. Entonces, son cosas que no nos permiten tener esa pureza. O sea, nos llenamos y empezamos a actuar con esos sentimientos. Sentimientos que no es que sean malos. O sea, no puedes evitar enojar, pues eres ser humano. No puedes evitar que a veces en tu desarrollo, por ejemplo, los jóvenes, no, pero también los adultos, ¿no? Se les alborote la hormona y tenga eso. Es parte de. Pero una cosa es que lo descubras y te dejes llevar por eso a que lo descubras y aprendas a manejarlo. Y aprendas a purificarte. Aprendas a sanar todo eso. Entonces, el perdón que tú te puedes dar y que tienes que dar es fundamental. Porque si no, te contaminas, te llenas de odio, de resentimiento y estás pensando todos los días o cada vez que ves a esa persona te vuelve a doler el torzón de tripa porque pues te estás destruyendo tú solo. Entonces es importante aprender a perdonarnos. Yo lo recomiendo así todas las noches antes de acostarse. Una oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre yo perdono. Y digamos todo lo que en la semana o en el día nos pasó. Yo perdono. Y yo pido perdón por lo que hice y me perdono. O sea, fundamental. Pero no lo hago por mí. Yo no tengo el poder para hacerlo. Lo hago en el nombre de Jesús. Y tercero, para la pureza de corazón, cuidar lo que entra en mi mente, lo que entra en mi corazón, lo que entra a través de mis oídos, a través de mis ojos, porque estos se van a convertir en el alimento de lo que yo
esté pensando. Si yo no cuido, y no se trata de ser puritanos, y que, no, pero hay cosas que no son necesarias, pero que estamos ahí de mensotes, y ahí es donde empieza pues todo el problema del pecado. ¿Qué necesidad tengo de estar viendo pornografía? ¿Qué necesidad tengo de estar oyendo música que habla de narcos corridos o violencia, me dejaste, te mato, me matas, que si ya te vas, que si... O sea, son situaciones que aparentemente creemos que no afectan, pero sí afectan. Ahorita hay un problema serio con los niños. Tienen un síndrome, no me acuerdo cómo se llama, pero son los niños de los aparatos electrónicos. Los niños ya no tienen manera de divertirse, ya no hay una forma de divertirse si no es con los electrónicos, con el celular, con los tablets, con la computadora, videos y todo esto. Entonces, el problema aquí es cuando no cuidamos lo que entra, y se los voy a comprobar. ¿Cuántas veces vamos en la calle y oímos una música, una canción, y luego se nos queda en la mente todo el día la cancioncita, ese sonsonet? Cuando somos conscientes, pero muchas veces no somos conscientes, pero se va quedando. Y obviamente de tanto estarnos alimentando de eso, pues terminamos contaminados con toda esa porquería, con toda esa situación, que llega un momento en que si yo no cuido lo que veo, si yo no cuido lo que escucho, ¿cuántas veces no te has contaminado con lo que te dice alguien? ¿Sí? Cuando a mí me cuentan algo, yo voy escuchando y le digo, Señor, no permitas que lo que me digan sea para contaminarme. O sea, yo estoy para escuchar, pero que no sea algo que me contamine, que me predisponga, que me haga tener coraje, envidia, celos o lo que sea que pueda sentir una persona cuando le están hablando, ¿no? Lo normal es que si te interesa esa persona, pues tomas partido de esa persona. La persona no, muchas veces no es que esté mintiendo, pero está dando su versión o está dando su dolor. Al rato a lo mejor ella está tranquila y tú te quedas con toda esa porquería. A mí me pasó, o me tocó verlo, con algunas personas, mujeres, que se pelean con sus esposos. Van y chillan con la mamá. Uy, pues la mamá pues, se pone toda... Y al rato la esposa ya está bien tranquila con el esposo. Y la suegra se quedó así como que este desgraciado, infeliz. Pues ya lo contaminaste. Por andar de sonza, hablando. Y la mamá metiche de estar, ay, mi hija, pobrecita. Entonces le agarra tierra al yerno o viceversa, la nuera. Y pues vienen los grandes problemas. Entonces, cuidar mucho. Hay una frase que decía Gandhi, pues yo le agregué, no me acuerdo exactamente cómo empieza, pero disculpen si no la cito literalmente, pero cuida lo que oyes, cuida lo que ves, porque esto se convierte en tus palabras, en tus pensamientos. ¿No? ¿Cómo era? Cuida tus pensamientos, y los pensamientos se van a alimentar, obviamente, por lo que ves y lo que ves. Cuida tus pensamientos porque estos se conviertan en tus palabras. Cuida tus palabras porque estas se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque estas se vuelven hábitos. Cuida tus hábitos porque estos se convierten en tu forma de ser, tu carácter. Cuida tu forma de ser o tu carácter porque este se convierte en tu destino. Cuida tu destino porque este puede ser el cielo o el infierno. Y todo empezó con lo que viste o con lo que oíste y te lo permitiste. Hay un taco de ojo, ¿qué daño hace? Una pequeña, pues no, nada más estoy viendo. Así empezamos. Y esto obviamente nos va a perjudicar una mentira blanca o una mentira piadosa. Y ya no alcanzo a decirles más porque ya se me acabó el tiempo, casi. Déjenme decirles el último. Bueno, no el último, el cuarto, pero me faltan otros dos. Ya no alcanzo a decirlos, pero al menos que empiecen con esto. Entonces, dice, el Espíritu Santo y yo, nosotros hemos decidido. O sea, ¿qué significa que el Espíritu Santo actúe en nosotros? El otro es espíritu de oración. El espíritu de oración. ¿Qué es la oración? Y hemos estado hablando, trato de, no puedo decir que son clases porque no soy maestro, la verdad no lo soy. Pero me gusta aprender y me gusta compartir. Lo que puedo lo hago con mucho cariño, pero cuando estamos hablando de la lección divina, estoy tratando de
de aprender y de compartir lo que aprendo con la gente. Esto que les estoy diciendo lo hemos desarrollado en quién sabe cuántas clases y no termino. Y ahorita estamos tratando de entender qué es la oración. Y para esto nos agarramos la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos número por número analizando desde el 2558 que empieza la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que ese solo número es precioso porque explica toda la oración, explica todo lo que es realmente la oración. Y me encanta la última parte de ese número porque dice, este misterio de fe, o sea, el misterio que es algo que el Señor viene a revelarnos y que a veces no alcanzamos a comprender, este misterio incluso que es el sacerdote en la misa, dice, este es el sacramento de nuestra fe, también este es el misterio de la fe. Bueno, esta relación de salvación que Dios quiere hacer con nosotros, este amor y este proyecto de vida eterna, es un misterio, no alcanzamos completamente a deslucidar, pero está ahí. Y entonces, este misterio, la primera parte del catecismo dice, esto es lo que creo, este misterio. Segunda parte del catecismo, esto es lo que celebro, la liturgia, los sacramentos. Tercera parte del catecismo, esto es lo que vivo, o sea, la vida moral, los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración cristiana. El número 2558 dice, este misterio que se cree, que se celebra y que se vive, es precisamente esa relación de vida con Dios. Lo que se cree, lo que se celebra y lo que se vive es una relación continua con Dios. Y a esta relación, desde lo que creo, desde lo que celebro y desde lo que vivo, se llama oración. Y la oración, estábamos aprendiendo ¿cuál es la primera parte de la oración? Y muchos piensan, bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Pero yo incluso decía, la primera parte es la escucha, pero ya, bueno, pues sí, pero hay una parte que es, primero hay uno que habla y otro que escucha. Obviamente el primero que habla es Dios. Y Dios lo primero que habló fue, existe. La primera parte de la oración es que tú existas. Dios te llamó a la existencia y toda tu vida tiene que ser una respuesta a esa existencia. Tu vida tiene que ser oración, o sea, una respuesta continua al primer llamado que Dios te ha dado. Porque no eres obra de la casualidad. Dios te ha creado a ti. De los millones de personas diferentes que pudieran haber nacido cuando tu mamá y tu papá se unieron, y esos espermatozoides, 300 a 600 millones, llegaste tú junto con la otra parte de tu mami y no eres obra de la casualidad. Entonces, imagínate qué maravilla, toda esa creación, tú fuiste llamado, Dios te llama a la existencia. Esa es la primera parte de la oración. La segunda parte es cuando yo respondo a ese llamado. Entonces, toda mi vida tiene que ser una respuesta continua a ese llamado. Porque Dios me ha llamado a la existencia. Y ya después, pues tú, en esa decisión y en esa libertad que Dios nos da, escoges casado, soltero, consagrado, sacerdote, ingeniero, lo que sea. Pero ir aprendiendo a escuchar en cada etapa de nuestra vida lo que significa precisamente hacer oración. Bueno, ya no alcanzo a meditar todo el proceso porque pues es toda una parte del catecismo, del 2558 hasta que se acaba el catecismo, es de pura oración. No sé si lo alcancemos a terminar algún día, pero está muy interesante. Entonces, y todo esto nada más por lo que dijeron los apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. O sea, se dice fácil, pero llevarlo a cabo es toda una tarea. Y esa sería una de las tareas más importantes que todo católico debe de buscar. Y que todo católico debe de enseñar a sus hijos. Si no, los mandamos a la guerra sin fusil. Y esto obviamente, pues es entregarlos en manos del enemigo. Aquí le dejamos, presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.